Mi marido quiso reemplazarme en nuestro restaurante y poner a su amante en mi lugar. Yo solo me reí y me fui de allí, porque sabía que todo eso se vendría abajo. Ahora te voy a contar exactamente cómo sucedió todo. Cuando conocí a Alejandro, él ya tenía su restaurante en Logroño. Era un lugar pequeño, con una fachada apagada y un nombre que nadie recordaba fácilmente. No había fila en la puerta, ni reservas agotadas. Era solo otro restaurante común en una ciudad llena de lugares iguales. Pero aún así, había algo ahí. No sé explicar. Tal vez era el olor de la cocina cuando pasé por primera vez, tal vez era su mirada, siempre ambiciosa, como quien quiere demostrarle algo al mundo. Empezamos a vernos con cierta frecuencia, y entre una charla y otra, terminé acercándome a la rutina del restaurante. Al principio, era solo curiosidad mía. Me gustaba observar, dar sugerencias aquí y allá, meterme discretamente. Siempre fui apasionada por la cocina, desde niña. Cocinar para mí nunca fue una obligación, era una forma de expresión. Mientras muchos veían ollas, yo veía posibilidades. Y quizás por eso Alejandro me dejó entrar, primero como ayuda informal, y luego tomé las riendas de toda la cocina. Fue casi sin darme cuenta. Un día él tuvo que ausentarse y me pidió que me hiciera cargo del almuerzo. Al siguiente, de la cena. Cuando vi, ya estaba ahí por completo, elaborando el menú, coordinando el equipo, probando recetas hasta la madrugada. Sentía que ese lugar tenía potencial, solo estaba dormido. Y yo sabía exactamente cómo despertarlo todo. Empecé cambiando lo básico, especias, tiempos de cocción, presentación de los platos. Nada extravagante, pero hecho con cuidado. Luego vinieron las ideas más atrevidas, combinaciones que no estaban en los libros, platos inspirados en mis raíces y en las historias que llevaba conmigo. Y, para mi sorpresa, los clientes comenzaron a notarlo. Las mesas se llenaban más rápido, la gente salía comentando, y pronto el nombre del restaurante, ese que antes nadie recordaba, empezó a aparecer en sitios locales, grupos de comida y en el boca a boca de gente exigente. La mirada de Alejandro cambió. Empezó a caminar por el salón con el pecho más inflado, la barbilla más levantada. Les decía a los amigos que estábamos creciendo, pero en el fondo, yo sabía, lo que marcaba la diferencia era lo que salía de mi cocina. No era solo comida. Era la forma en que montaba los platos, el cuidado con cada detalle. Yo misma elegía los ingredientes, me aseguraba de conocer a los proveedores, de probar todo antes de aprobarlo. Nadie tocaba nada sin mi supervisión. No por control, sino porque no sabía hacerlo de otra manera. Quería que cada plato contara una historia. Que cada cliente sintiera que había algo único en lo que comía ahí. Y eso funcionó. Los elogios empezaron a llegar con naturalidad. Las personas tomaban fotos de los platos, etiquetaban al restaurante en redes sociales, volvían trayendo amigos. Poco a poco, ese lugar que parecía un restaurante cualquiera se transformó en un punto de referencia en Logroño. El movimiento aumentó, y con él vino la ganancia. Alejandro empezó a invertir en pequeñas reformas, cambió el cartel, actualizó la página web. Pero, en el fondo, nada de eso habría tenido efecto si la cocina no lo respaldara. Y la cocina era mía. A veces me preguntan cómo logramos dar ese giro. Y la verdad es simple, fue amor. Amor por lo que hacía, por lo que creía. Mientras otros veían ganancias, yo veía creación. No cocinaba solo con las manos, ponía todo mi corazón en cada plato que servía. Y la gente lo notaba. Había transformado ese lugar. No con promesas ni inversiones milagrosas, sino con trabajo diario, sudor, dedicación y una voluntad casi insana de hacer que funcionara. El restaurante prosperó. Y, por un tiempo, pensé que nosotros también estábamos prosperando juntos. Pero no todo lo que crece florece para siempre. Al principio, los cambios en Alejandro fueron tan sutiles que no los noté. Estábamos demasiado ocupados, o por lo menos yo lo estaba. La rutina del restaurante lo consumía todo, el tiempo, la energía, el enfoque. Y yo me entregaba por completo, creyendo que hacíamos eso juntos.
creyendo que aún éramos un equipo. Él decía que necesitaba resolver cosas fuera, que tenía reuniones con proveedores, charlas con inversores, cenas con posibles socios. Y yo le creía. Porque, al fin y al cabo, el restaurante estaba creciendo. Me parecía natural que buscara expandirse, involucrarse en otros aspectos. Lo que no notaba era que, poco a poco, se estaba alejando. El Alejandro que antes me escuchaba con atención, que celebraba cada logro nuestro, empezó a estar distante incluso cuando estaba presente. Volvía tarde, casi no hablaba, evitaba el contacto visual. Y cuando yo preguntaba, soltaba una de esas respuestas rápidas, como si yo estuviera exagerando, como si fuera cosa mía. Pero no lo era. Mientras yo me mataba en la cocina, él caminaba por Logroño como si fuera un hombre libre. Salía con otras mujeres, siempre con cuidado, claro, eligiendo lugares donde no pudiera ser visto fácilmente, actuando como un experto en traición. Yo no sabía nada, en ese entonces. Pero hoy, mirando hacia atrás, es como si todas las pistas hubieran estado ahí desde el principio. Solo que yo estaba demasiado ocupada soñando. Con el paso de los días, se volvió más frío. Y no hablo de distanciamiento físico. Era otro tipo de frialdad, como si yo ya no importara. Los besos se volvieron saludos, las conversaciones desaparecieron, y su presencia en casa era casi un recordatorio de que algo andaba muy mal, aunque yo no supiera explicar qué. Y entonces, sucedió. Fue un martes, uno cualquiera. No hubo discusión, ni ningún malentendido. Nada. Yo estaba sirviendo 2 copas de vino, preguntando qué quería cenar, cuando él simplemente dijo, necesito un tiempo. Sin levantar la voz, sin dudar. Como si dijera que iba al supermercado. Me reí, pensando que era una broma sin gracia. Pero él no rió. ¿Un tiempo? ¿Cómo así, Alejandro? No sé, respondió, desviando la mirada. Necesito pensar, despejarme. Estar un poco solo. Y antes de que pudiera reaccionar, ya estaba tomando las llaves. No se llevó maleta, ni ropa, ni nada. Simplemente se fue. Como si hubiera apagado una luz. Me quedé parada en la sala por un tiempo que no sé medir. La mente en blanco, el cuerpo paralizado. Traté de pensar si había dicho algo, hecho algo, olvidado algo. Pero nada tenía sentido. No había motivo. No hubo pelea. Solo un necesito un tiempo lanzado como quien deja un objeto viejo en la calle. Esa noche no dormí. Caminé por toda la casa, miré fotos, leí mensajes antiguos, busqué alguna pista, cualquier señal. Pero todo parecía normal hasta entonces. Y tal vez ese haya sido el golpe más duro, la traición no empezó con un error, sino con una decisión silenciosa. Una elección fría. Una cobardía. Sentí como si alguien me hubiera arrancado de mi propia vida sin avisar. Me vi perdida, herida y, sobre todo, traicionada. No solo como mujer, sino como compañera. Como alguien que lo dio todo para construir algo en pareja y fue dejada atrás sin siquiera tener el derecho de entender el porqué. Y en aquella madrugada, sola en casa, empecé a darme cuenta de que el éxito que yo creía que era nuestro, quizás nunca lo fue. A la mañana siguiente, aún con el corazón hecho pedazos, fui a trabajar. No sé decir exactamente por qué. Tal vez por terquedad, tal vez por apego. Tal vez porque, después de todo, el restaurante aún era mi refugio. Era donde podía respirar. Llegué temprano, como siempre. El aire de la cocina me daba cierto consuelo, como si los olores y sonidos del ambiente todavía me acogieran, incluso cuando el mundo parecía venirse abajo. Pero ese día, cuando empujé la puerta trasera y entré, todo estaba diferente. Había una mujer allí dentro. Llevaba mi delantal. Estaba de pie frente a la encimera donde yo solía cortar los vegetales. Tenía una sonrisa torcida en el rostro, como si ya supiera lo que estaba a punto de pasar. Y, a su lado, como si fuera la escena más natural del mundo, estaba Alejandro. Ni siquiera fingió sorpresa. Simplemente cruzó los brazos y dijo, con la voz más fría que le he oído jamás,
Paula, ya no necesitas venir. A partir de hoy, quien se encarga de la cocina es Lucía. Tardé algunos segundos en entender. Miré a la mujer, lo miré a él. La sangre desapareció de mis manos. Todo mi cuerpo se congeló. ¿Y cómo? Mi voz salió casi en un susurro. Estás fuera. Ya no hay lugar para ti aquí. Es mejor que lo aceptes, respondió él, sin titubear. El equipo estaba allí. Los cocineros que crecieron conmigo. Los camareros que vi empezar inseguros y que ahora se manejaban con maestría. Todos en silencio, paralizados. Ninguno me miró a los ojos. Nadie supo qué hacer. ¿Me estás despidiendo de mi propia cocina?, pregunté, tratando de contener la respiración, intentando mantener la dignidad. El restaurante es mío, Paula, respondió, como si fuera una verdad absoluta, como si mi trabajo hubiera sido desechable. Y ahora, ella es mi chef. Fue como recibir una bofetada. Una bofetada seca, sin previo aviso, delante de todos. No hubo gritos. No hubo escándalo. Solo el sonido de algo dentro de mí rompiéndose. No lloré en ese momento. Todavía no, mi cuerpo entró en modo de supervivencia. Tragué en seco. Di la vuelta. Caminé hacia la puerta con pasos firmes, aunque mis piernas amenazaban con ceder. Pero en cuanto salí a la calle, con la fachada del restaurante a mis espaldas, me derrumbé. Me senté en la acera, abracé mis rodillas y lloré como una niña. El rostro enterrado en las manos, el pecho doliendo como si algo hubiera sido arrancado de dentro de mí. No era solo el restaurante. Era la traición, la humillación, la sensación de haber sido usada hasta el último hilo de utilidad y luego descartada como basura. No contuve ninguna lágrima. Y no importaba quién pasara, quién mirara. En ese momento, ya no era la chef elogiada, ni la socia de un negocio exitoso. Era solo una mujer rota, sentada en la acera, tratando de entender cómo alguien puede borrar la historia de otra persona así, sin siquiera pestañear. Me fui caminando. Despacio. Como quien lleva un cuerpo vacío. En casa, me encerré en el cuarto. Y allí, sola, lloré durante horas. No por la pérdida del empleo, sino por todo lo que entregué y nunca fue reconocido. Por todos los sueños que planté en ese lugar y que, de un momento a otro, fueron pisoteados sin compasión. Ese día, algo dentro de mí murió. Pero lo que yo no sabía aún, es que otra cosa estaba a punto de nacer. Fueron días sin saber qué hacer. Sin levantarme de la cama, sin comer bien, sin abrir las cortinas. Caminaba por la casa como un espectro, arrastrando recuerdos detrás de mí. A veces, despertaba en mitad de la noche creyendo que aún tenía pedidos que revisar, ingredientes que chequear, equipo que guiar. Pero todo eso ya no me pertenecía. Me sentía vacía. Humillada. Había sido arrancada de mi propia historia como si no tuviera ningún valor. Y el silencio de la casa solo aumentaba la sensación de derrota. Fue entonces cuando apareció Julia. Mi hermana menor, cabeza siempre en alto, recién graduada en gastronomía, llena de planes y sin paciencia para las injusticias. No tocó la puerta, entró directo, como siempre lo hacía. Llevaba una bolsa de compras en una mano y un brillo irritante de determinación en los ojos. Basta, Paula. Levántate. Y Julia, ahora no, por favor, pedí, con la voz débil. Ahora, sí. Te vas a levantar, te vas a bañar y vas a cocinar. Aunque sea un arroz blanco. Pero vas a levantarte. Intenté ignorarla. No me dejó. No eres basura. No eres desechable. Él te quitó todo, pero no te quitó lo que tienes en las manos. Y tú sabes muy bien lo que tienes en las manos. Ella no gritó. Afirmaba. Como quien sostiene a otra en medio del naufragio. En los días que siguieron, volvió otras veces. Cocinaba conmigo, me hacía probar recetas nuevas, traía libros, cuadernos de notas, videos de chefs que admirábamos. Me recordaba, con cada gesto, quién era yo. Y entonces, una noche en que tomábamos un café simple en la cocina de nuestra madre,
Julia lanzó la idea, abramos el nuestro. Tú y yo. Un restaurante solo nuestro. Pequeño, simple. Pero verdadero. Me reí. Primero por miedo. Después por incredulidad. ¿Con qué, Julia? ¿Con buena voluntad y orégano? Ella no se rió. Con coraje. Y con amor. Lo que una vez construiste, puedes volver a construir. Solo que ahora, sin depender de nadie que trate tu talento como moneda de cambio. Sus palabras me golpearon como un puñetazo dulce. Parte de mí aún no creía que podía intentarlo de nuevo. Pero otra parte, más terca, más profunda, comenzaba a despertar. Le contamos todo a nuestra madre. Mostramos los planes. Los cálculos. Lo que se podía hacer con poco, lo que podíamos improvisar, lo que podíamos esperar. Y aún sin tener mucho, ella dijo simplemente, si lo van a hacer con verdad, yo ayudo. Con lo poco que ella tenía ahorrado, logramos alquilar un espacio modesto. Pequeño, antiguo, necesitado de reformas. Pero tenía ventanas grandes y una energía que recordaba a los comienzos. Nos arremangamos. Pintamos paredes, lijamos mostradores, limpiamos azulejos con cepillos de dientes. Reíamos, peleábamos, soñábamos. Cada detalle tenía nuestro toque. Las recetas, el nombre, los utensilios reutilizados, la cocina comprada de segunda mano. Todo con alma. Todo hecho por nosotras. Era un nuevo comienzo. No había lujo, ni glamour. Pero había verdad. Había entrega. Y eso, lo conocía bien. Mientras Julia y yo dábamos forma a nuestro nuevo restaurante, con cada plato probado hasta el cansancio, cada detalle hecho a mano, cada centavo contado, algo curioso comenzó a suceder al otro lado de la ciudad. Aún no sabía los detalles, pero lo que Alejandro intentaba sostener, empezaba a desmoronarse. La mujer que puso en mi lugar, esa que tomó mi cocina como si bastara con ponerse un delantal y sonreír, no tenía ninguna preparación. Ni técnica, ni carácter, ni respeto. El equipo, acostumbrado a mi organización rigurosa y a mi nivel de exigencia, simplemente no tragaba a la nueva chef. Bastaron unas pocas semanas para que se instalara el caos. Las órdenes se confundían. Los platos salían mal. Ingredientes vencidos eran olvidados en la nevera. Había días en que nadie sabía con certeza que se iba a servir, y los clientes empezaron a notar. Comentarios negativos comenzaron a aparecer en foros locales, redes sociales, grupos de crítica gastronómica. Nada agresivo, pero implacable. Bastaba un era mejor antes para dejar claro de dónde venía la decadencia. Los cocineros comenzaron a renunciar. Uno a uno. Gente valiosa, que creció conmigo, que aprendió conmigo. No soportaron la falta de respeto, la desorganización, la arrogancia. El equipo de salón, antes afinado como una orquesta, empezó a caminar con la cabeza baja, apagado. Alejandro, aunque intentaba mantener las apariencias, no lograba ocultar la desesperación que crecía por dentro. Era visible, sus ojos ya no tenían ese brillo inflado de antes. Y los clientes, esos se fueron esfumando poco a poco. La clientela fiel, la que venía por el sabor, por el alma de la comida, nunca estuvo allí por la decoración ni por el nombre del dueño. Estaban porque sentían algo. Y lo que se sentía ahora, era vacío. Ya no había elogios. Ya no había fila. Los platos volvían casi intactos. El salón, antes ruidoso con conversaciones animadas, quedó silencioso y árido. El restaurante que ayudé a levantar con sudor y amor se deshacía en las manos de quien creyó que el talento se reemplaza como si fuera ropa. Lejos de allí, nuestro restaurante seguía siendo modesto, pero tomaba forma con verdad. Julia y yo trabajábamos en total sintonía. Probábamos recetas hasta tarde, quemábamos algunas, acertábamos otras, nos reíamos de los errores y aprendíamos con ellos. Cada cliente que entraba era tratado como único. Cada plato servido llevaba una historia. Y poco a poco, la gente empezó a volver. Sí, volver. Algunos reconocían mi rostro, otros solo reconocían el sabor.
Y todos se iban comentando. Así fue como nuestro nombre empezó a circular. De boca en boca, con gratitud. Mientras tanto, Alejandro intentaba salvar lo que quedaba del suyo con trucos baratos, promociones agresivas, publicidad forzada. Pero ya era tarde. La esencia había muerto. La reputación se hundía como piedra en río bajo. Todo lo que había construido, todo lo que habíamos construido, se desmoronaba sin que él supiera cómo evitarlo. Porque no era una crisis de mercado. Era algo más simple. Había arrancado el alma de la cocina, y ahora solo quedaba el cuerpo vacío. La noticia llegó como postre inesperado. Marcos, ese amigo que siempre está donde ocurre la chismosa tragedia, apareció en nuestro restaurante con los ojos bien abiertos y una expresión de quien no podía esperar para soltar la bomba. Paula, no lo vas a creer. Una rata. En el restaurante de Alejandro. Lo vi con estos dos ojos que la tierra ha de comer. Salió de la cocina como si fuera el chef de la casa. Me reí. Pero no fue una risa de sorpresa. Fue esa risa cansada, de quien la vida preparó durante meses. Me reí como quien ya lo esperaba, solo no sabía cuándo vendría el espectáculo. Una rata, ¿eh? Entonces al menos la cocina volvió a tener vida inteligente. Julia abrió los ojos como platos. El silencio se volvió plan de acción. En menos de 24 horas ya teníamos reportes, capturas de reseñas negativas y publicaciones indignadas en redes sociales. Nada inventado. Solo la verdad. Y fue la verdad la que usamos para redactar una denuncia formal al Ministerio de Salud. Elegimos el día con precisión. Y claro, hice cuestión de ir personalmente. Porque hay cosas que uno necesita ver con sus propios ojos, no por duda, sino por placer. Entramos juntas al restaurante. Julia y yo, con la cabeza en alto, como quien regresa a la escena del crimen, solo que ahora como testigo de la condena. Alejandro estaba en el salón, intentando parecer ocupado. Cuando nos vio, se congeló. La amante, Lucía, la impostora del delantal, estaba detrás del mostrador, moviendo unas ollas con la expresión de quien ni siquiera sabe si es sal o azúcar. Mira nomás, qué sorpresa, dije, abriendo una sonrisa amplia, sarcástica. ¿Todavía están sirviendo o ya se convirtió en zoológico? Alejandro caminó hacia nosotras con la misma postura de siempre, intentando parecer en control, aunque el suelo se hundiera bajo sus pies. ¿Qué hacen aquí? Turistas. Vinimos a conocer la fauna local. Y quién sabe, denunciar una amenaza biológica en extinción, la higiene. Antes de que respondiera, llegaron los inspectores. 2. Fríos. Portapapeles en mano y ojos entrenados. Se presentaron, fueron directo a la cocina. Alejandro balbuceó una excusa cualquiera, pero nadie lo escuchó. Mientras la inspección ocurría adentro, nos quedamos en el salón. Julia apenas podía contener la risa. Yo observaba los detalles, las paredes sucias, el piso grasiento, el olor tibio de comida mal hecha. Lucía intentaba actuar con naturalidad, pero sudaba como si estuviera por freírse ella misma en la sartén. Minutos después, los inspectores volvieron. El más alto sostenía el informe. Lo leyó con calma, ante todos, ambiente insalubre. Falta de control sanitario. Cocina no apta para funcionar. El local será clausurado. El salón quedó en silencio. Alejandro palideció. Lucía se marchitó como un suflé que nunca subió. Fue entonces cuando me acerqué. Qué ironía, ¿no? Tantos platos para servir y al final entregaron justo lo que merecían. Una desgracia bien pasada. Él intentó hablar, pero no lo dejé. Me sacaste de mi cocina como si yo fuera desechable. Como si el talento viniera embutido en la factura de la luz. Cambiaste el alma del restaurante por una carita sin noción de mise en place. Y ahora ahí estás, clausurado. Por falta de limpieza. Te lo dije, sin mí, eso se volvería una cloaca gourmet. Me giré hacia Lucía, que me miraba con los ojos llenos de lágrimas. Y tranquila, querida. No todo el mundo nació para freír algo más que su propio ego.
Después miré alrededor. Aquello, que un día fue mi orgullo, ahora era una ruina a cielo abierto. Y por más que doliera, confieso, fue delicioso ver la caída de cerca. Alejandro estaba parado en medio del salón, sin saber dónde meter las manos, el orgullo o a la amante. Lucía todavía intentaba sostener alguna pose, pero el delantal arrugado, el maquillaje corrido y el olor a fritura vieja no ayudaban mucho. Me acerqué despacio, como quien va a servir el plato más esperado de la noche. Entonces, Alejandro, ¿recuerdas cuando me dijiste que el restaurante era tuyo? Él me miró. Sin respuesta. Pues mira. Ahora es del Ministerio de Salud. Con suerte, quizás te dejen limpiar el piso cuando lo reabran. Pero eso sí, esfuérzate más con el recogedor esta vez. La última rata se fue riendo. Lucía dio un paso al frente, como si fuera a defender una honra que nunca tuvo. ¿Esto es crueldad, crueldad? No, querida. Crueldad es servir camarón mal cocido con salsa de ego y pensar que eso es alta gastronomía. Lo que estoy haciendo aquí, es solo justicia. Con sazón ácido. Ella bajó la mirada. Y me giré hacia él. Alejandro. El hombre que un día sonrió a mi lado, luego lo hizo a mis espaldas. Ahora ya no sonreía. Estaba vacío. Por primera vez, parecía entender lo que había perdido. Puedes engañar a la gente por un tiempo. Puedes disfrazar tu mediocridad con una fachada bonita, vino caro y una mujer nueva. Pero una cocina de verdad no perdona a quien finge saber lo que hace. Di un paso atrás, respiré hondo y sonreí. Y ahora, Alejandro, ahora no eres más que otro nombre olvidado entre las mesas vacías que yo ayudé a llenar. Salí de allí con la cabeza en alto. No necesitaba gritar, ni llorar. Aquella escena, por sí sola, ya lo decía todo. Y lo que vino después, fue aún mejor. Nuestro restaurante, el mío y el de Julia, empezó a crecer de verdad. No fue magia. Fue trabajo, todos los días. Recetas que contaban historias, clientes que volvían, el boca a boca que esparcía la verdad. Gente entrando y diciendo, me dijeron que aquí hay comida con alma. Y tenían razón. Allí había más que comida. Había renacimiento. Formamos un equipo pequeño, pero fiel. Gente que creía. Gente que estaba allí no por un sueldo, sino porque sentía orgullo de cada plato que salía de nuestra cocina. Invertimos en proveedores locales, en ingredientes frescos, en técnica. Pero, por encima de todo, invertimos en la verdad. Las críticas empezaron a llegar. Buenas. Luego, excelentes. El nombre del restaurante, simple, directo, con nuestra firma, apareció en una lista de los más prometedores de La Rioja. Y fue en ese momento cuando me di cuenta, lo que Alejandro intentó apagar, se volvió luz. Nunca más supe de él. Ni de Lucía. Desaparecieron entre sus propios errores, como si el tiempo se los hubiera tragado sin masticar. Lo que quedó fue el eco de una elección, la de quienes creen que el talento puede ser reemplazado por encanto y conveniencia. ¿Y la realidad? Esa no acepta impostores por mucho tiempo. Hoy, cuando entro en la cocina, no necesito probarle nada a nadie. Ni justificar mi lugar. Es mío. Porque lo construí. Porque sangré por él. Porque cociné cada maldito recuerdo hasta que se volvió combustible. Y si algún día él aparece por aquí, que entre, se siente, y vea de cerca lo que perdió. Porque ahora, Alejandro, quien escribe el menú soy yo. Y el plato del día, es justicia bien servida. ¿Y tú? ¿También fuiste echado de algún lugar y luego viste todo derrumbarse sin mover un dedo? Comenta aquí abajo. Vamos a intercambiar recetas de venganza pasiva, la mía se sirvió fría, con un toque de sarcasmo y final feliz.